Biblia y una expectativa de estudiante, de discipulado, para poder, hermanos, atender a lo que Dios nos está hablando. Amén. Muy bien, la semana pasada, hermanos, hemos estado hablando el orden, ¿verdad?, de los eventos de acuerdo a la Biblia, no a dogmas, no a ideología, no a palabra, hermanos, inventada por los pastores o ministros o las asambleas de Dios. Mire, esta serie que estamos estudiando, de hecho, asambleas de Dios, es algo que se enfoca mucho, ¿verdad?, en esto que estamos hablando de un solo Dios verdadero. Creemos en la profecía, en el retorno del Mesías y todo lo que estamos escudriñando a la luz de la Biblia. Amén. El pastor dio apertura, ¿verdad?, hablando sobre la era de la iglesia. También él dio la introducción sobre el arrebatamiento, ya lo explicó. Solamente estoy dando el orden cronológico de la línea que estamos siguiendo de acuerdo a la palabra del Señor. También, hermanos, después del arrebatamiento, ¿verdad?, al mismo tiempo que aquí a la luz de la Biblia dice que cuando la iglesia sea arrebatada, aquí en la tierra aparecerá, hermanos, el anticristo, y la Biblia nos habla de un periodo, y es lo que vamos a estar hablando, que es la gran tribulación. También se le conoce como el periodo de la ira, o el tiempo de la ira de Dios, o de los juicios, pero más se le conoce como la gran tribulación. Es un evento, iglesia, no pierda el norte de la palabra del Señor. Al mismo tiempo que la iglesia se está gozando allá arriba, cuando la iglesia es arrebatada y se encuentra con el Mesías en las nubes. Recuerden, el arrebatamiento, el pastor explicaba que el Señor no toca tierra, el encuentro es en las nubes. Y la palabra del Señor nos dice que inmediatamente después viene un tribunal, lo cual ya estudiamos, el tribunal de Cristo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Analizamos a la luz de la Biblia ese estudio sobre el tribunal, que no es un tribunal de juicio o juicio de condenación, sino de recompensas. Amén. Y la semana pasada tuvimos la bendición de escudriñar y ahondar sobre las bodas del Cordero. Amén. Y hoy, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la gran tribulación. Recuerde, mientras la iglesia allá arriba está de fiesta, mientras la iglesia se casa con el Señor, el novio es Jesús, la iglesia, hermanos, aquí en la tierra, al tiempo nuestro, porque recuerde que Dios no habita el tiempo de Dios se llama eternidad, pero basado al tiempo de nosotros, a la palabra del Señor nos dice de 7 terribles años. No son simbólicos, son años literales. Entonces, ¿por qué hablamos de la gran tribulación, o de dónde hemos sacado, ¿verdad?, la doctrina, o se nos ha enseñado que son 7 años? 7 años. De acuerdo a la palabra del Señor que vamos a escudriñar hoy, la palabra del Señor nos dice que serán 3 años y medio de paz. Los primeros 3 son de paz, pero después, ¿verdad?, de los otros 3 años y medio restantes, ahí da inicio la gran tribulación en una magnitud que estremecerá al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Vamos a abrir la palabra, vamos a Mateo capítulo 24, verso 21. Vamos a primero ver esa palabra a la luz de la Biblia. Aquellos que toman nota y a los que nos siguen en la pantalla, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Subraya esa palabra. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí el que está hablando es el Señor Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento, usados por Dios, por el Espíritu que inspiró la Biblia, habló y anunció, alertó no solamente al pueblo judío, porque es verdad que Dios tiene un plan literal con Israel, pero recuerde que cuando Él vino y cuando la iglesia nace en Pentecostés, de ambos pueblos hizo uno. Amén. Él tiene un plan con Israel literal, pero también tiene un plan con la iglesia. Y mire, hermanos, lo que vamos a analizar. ¿De dónde sacamos que son, verá, 7 años? Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel 9, 24 al 27. No podemos leer Apocalipsis sin leer Daniel, ni tampoco Daniel con Apocalipsis, porque ambos nos hablan, hermanos, de eventos, de profecías. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad.
Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando un ángel, le está explicando a un judío, le está explicando a un hombre que se puso en oración para entender los tiempos, y por la revelación de Dios a través de un ángel le explica: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. 70 semanas, hermanos. No están hablando de semanas de días, sino semanas de años. Amén. Daniel 9:25, vamos al verso 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y aquí subraya estas palabras, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted va sacando matemática, nos habla de 7 más 62, sume, es la cantidad de 69 semanas. Por eso se nos habla que hoy, en la actualidad, siglo XXI, el año cero comenzó con Cristo. Todo se relaciona con Él, antes de Cristo y después de Él. Por eso es que actualmente estamos en el año 2026, porque de Cristo para acá comenzó el año cero. Entonces algo pasó. Aquí leímos que dice hasta el Mesías príncipe. Entonces dice ahí, hermanos, el reloj de Dios se detuvo. Algo pasó y vamos a ver qué pasó. Por eso se nos ha enseñado, y por eso Asambleas de Dios enfoca eso, y es lo que también estamos estudiando. Paró el reloj de Dios. Falta una semana que se cumpla. Por eso estamos hablando de las 70 semanas. La semana que falta, hermanos, es la semana de la gran tribulación. Así que no pierda eso, hermanos, amén. Por eso estamos hablando de que la dispensación que en este siglo XXI estamos viviendo se llama la dispensación de la gracia. Amén. Dice el verso 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27: y por otra mitad confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire, la mitad de la semana, esto es los 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entramos en el tema. Hablamos de la gran tribulación. Hablamos, hermanos, aquí de la palabra del Señor, 70 semanas. Estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, que serán 7 años literales. Quise dar introducción de estos pasajes de la Biblia para entender, hermanos, una semana, ¿verdad?, que habla la palabra de 7 años, el tiempo que durará la gran tribulación. Mientras aquí en la tierra son 7 años literales de gran tribulación, la iglesia estará 7 años allá arriba. Es en el mismo tiempo. Mientras allá hay gozo, aquí hay dolor. Mientras hay alegría allá, aquí, hermanos, hay angustia y confusión, ¿verdad? Y la gente presenciará los juicios de Dios. Amén. Entonces, dicho esto, la Biblia, cuando nos habla de los 42 meses, de acuerdo a Apocalipsis 11:2, ahí están las citas, hermanos, para que tome nota o le tome una captura, una foto. Cuando usted se encuentra en Daniel y Apocalipsis, 42 meses, hermanos, son los 3 años y medio. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:3, usted se va a encontrar con 1260 días. También cuando se habla de 1260 días, son 3 años y medio literales. Amén. Entonces en la Biblia, tiempo, sin ese tiempo, es un año. Tiempos con ese son 2 años, y cuando dice medio tiempo es medio año. Así que de ahí, hermanos, el resultado, 3 años y medio. No se preocupe, ahorita vamos a explicar un poco más, pero recuerde eso: el tiempo de la gran tribulación, queridos hermanos, iglesia, es un periodo de 7 años. Es el tiempo que va a durar la gran tribulación. Pero mientras, vamos a ir a Sofonías 1, del 14 en adelante. Ahí en la pantalla está también, le daré lectura. Sígame con la mirada, por favor, en la pantalla o en su Biblia. Cercano está el día grande de Jehová. Escuche, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo.
Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Verso 15, día de ira. No pierda eso, hermanos. Día de ira. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrimiento, día de trompeta y de algazara, o sea, griterío de la gente, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Verso 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mire, vamos a explicar esto. En el día de la ira de Jehová, al final del verso 18, nos habla de que esto, hermanos, afectará a todos los habitantes de la tierra. Ciertamente, hermanos, por si hay alguien, yo sé que hay muchos aquí que estudian y escudriñan. Si hablamos, podemos decir, bueno, la Biblia dice que sobre el pueblo judío, pero déjeme decirle que es verdad que Dios, cuando habla de la angustia de Jacob, está hablando de Israel literal, pero cuando suceda el periodo de la ira, no solamente va a afectar a Israel, al igual que cuando Cristo vino a este planeta a morir en un madero y derramar su sangre, no solamente lo hizo por Israel, lo hizo por todos aquellos que creyeran en Él y recibieran el regalo de la salvación. Entonces este periodo, hermanos, de la ira es un periodo que va a afectar a todos los habitantes del mundo, a todos los habitantes de la tierra. Mire, Juan el Bautista también predicó en el Nuevo Testamento de la ira venidera. Lucas 3:7 dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mire, él estaba hablando, y el mismo Señor Jesucristo habló en Lucas 21:36. Y aquí el énfasis, mire, los profetas, hermanos, en su inmensa mayoría, mayores y menores, hablaron del día de angustia, del día de Jehová, un día en el cual, mire, dimos la apertura en Mateo usando a Jesucristo. Dice: habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido. En otras palabras, no existió en el pasado, ni tampoco en un futuro va a existir ninguna como la que se va a llevar a cabo en ese periodo llamado la gran tribulación. Mateo 24:21 nos habla la palabra del Señor de eso. Por eso Pablo en Romanos 5:9 nos dice que ya estando justificados por la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira. Mire, la Biblia enfoca mucho también, no en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento, seremos salvos de la ira. Esto es para la iglesia, no dice en la ira. El pastor explicó eso, de los que son post-tribulacionistas, los que creen de la pretribulación y los que creen, hermanos, que en medio de la tribulación es cuando la iglesia se va. El pastor explicó eso. Solamente estoy dando el énfasis que el propósito de Dios es, verdad, de que cada uno de los que estamos oyendo este pasaje o este estudio de la palabra, hermanos, podamos irnos con el Señor, que nos libra de la ira. Primera a Tesalonicenses 5:10: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Perdón, leí Romanos 5:9. Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, esa ira venidera, hermanos, esa ira venidera es el periodo de la gran tribulación. Yo voy a pedirle un favor a todo el pueblo, a todos los que están aquí presentes. Por favor, tome nota. Los hermanos ahí en la pantalla tienen todos estos pasajes que a continuación voy a explicarle lo más que yo pueda, que usted pueda tomar lo que Dios nos está hablando. Es imposible leer todos los pasajes, pero ya detenidamente en casita usted puede escudriñar todo lo que a continuación va a escuchar.
porque este nivel, hermanos, este acontecimiento, perdón, será a nivel mundial, será a nivel global. Es el acontecimiento, hermanos, que marcará a todo el mundo. Es un día tan terrible. Por eso Dios nos está permitiendo que escudriñemos la palabra. Vuelvo y sigo enfocando esto, no de una forma escapista, no de una forma para meter miedo a nadie, sino de una forma para crear esperanza, de una forma para que aquellos que sirven a Dios sigamos motivándonos a seguir sirviéndole al Señor, a estar firmes con el Señor y en el Señor, para no rendirnos, porque todo lo que ya pasó, mire, leímos en Daniel sobre la reedificación del muro, se cumplió. Realmente eso pasó, la reedificación del templo se cumplió, y también habla de que habría de venir el Mesías y se le quitaría la vida, también se cumplió. La realidad que nadie puede negar, ninguna denominación, religión, nadie puede negar, hermanos, que si se cumplió la parte del pasado, también lo del futuro se va a cumplir, y algunas cosas ya se están cumpliendo. Lo que estamos viendo, hermanos, las yacidas estatográficas, a todos los desesperos en el mundo, el colapso, ¿verdad?, en el mundo, el caos, el conflicto, la crisis que está azotando al mundo, y toda la decadencia moral, el pecado que está gestando cada día más al mundo, todo esto son vientos, son señales que a pasos agigantados, iglesia, lo que se aproxima, lo que pronto va a pasar, lo que muy pronto puede pasar, puede ser muy pronto, puede ser en veces, en días, en años, el día y la hora, nadie lo sabe. Puede ser un de repente, y por eso estamos escudriñando. Pero lo que sí, hermanos, se aproxima muy pronto es un arrebatamiento, o el arrebatamiento de la iglesia. Lo que pronto viene a la tierra no es el fin del mundo. Amén. Vamos a estar estudiando, ya que gracias al pastor por esta plataforma o este estudio que abrió, ¿verdad?, para estudiar. Vamos a tener el final, desenlace, ¿verdad?, sobre el fin del mundo, ¿verdad?, y hablar del cielo nuevo y tierra nueva, o del juicio ante el trono blanco. Ahorita estamos, hermanos, hablando entonces, ¿qué estamos esperando? Primero, la iglesia está esperando, ¿verdad?, el arrebatamiento. Y lo que se manifestará o lo que vendrá son 21 juicios terribles que vendrán, iglesia, a este planeta. Lo que vendrá a este planeta, hermanos, será un cataclismo nunca antes visto. Lo que pasó en Egipto no se compara con nada, es una breve similitud. Esas tinieblas que azotaron el país, a ese granizo con sangre, la oscuridad, las plagas, hermanos, lo que va a pasar en la gran tribulación es todavía más terrible, pero no en un lugar, sino en todos los continentes de la tierra. Amén. Así que no viene el fin del mundo, lo que se aproxima es la gran tribulación. El fin del mundo, según la Biblia, y para eso estamos aquí escudriñando, el fin del mundo, hermanos, será después del milenio en esta tierra, porque la Biblia dice que es preciso que Él reine, ¿verdad? Y muy pronto vamos a estar estudiando sobre el reino milenial, y luego del milenio, luego el fin, dice la palabra, cuando Él se sienta en el trono y entregue el reino. Entonces, hermanos, es ahí donde será el fin de este sistema que estamos conociendo. Amén. Así que lo que pronto vendrá, hermanos, será, ¿verdad?, el arrebatamiento y una gran tribulación. La pregunta, la interrogante, como el pastor decía, ¿estamos listos? ¿Nos estamos preparando? La semana pasada hablamos de una parábola a nivel profundo, ¿verdad? Entendimos, ¿verdad?, a la parábola de las vírgenes. Y es algo que nosotros debemos de meditar. ¿Qué estamos haciendo? Usted, hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Y dijimos que le servimos a Dios no para salvarnos, sino porque ya nos salvó. Pero es bueno que cada vez la iglesia se santifique, le anhele y le busque. Por eso el Señor habla de aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Puede ser el fin de tu vida, puede ser el fin, hermanos, de lo que sea, ¿verdad? Pero hasta el fin de tus días, de mis días. Y si el Señor, hermanos, viene muy pronto, tal vez algunos, como dice Pablo, no gustarán la muerte y tendrán la primicia de Enoc y de Elías, que seremos arrebatados sin ver la muerte. Muy bien, entonces cuando inicie la gran tribulación,
aparecerá el anticristo. No podemos hacer de lado esto. Aparecerá un ser demoníaco, un engendro del diablo. Pobre de aquel que quiera escuchar a ese hombre. Será entendido en enigmas, o sea, misterios, con poderes, como le decimos en el lenguaje, sobrenaturales, psicocinéticos. Quiere decir que no habrá secreto oculto delante de ese ser. El diablo, recuerde que es un imitador. Mire, Dios tiene un reino, el diablo tiene un reino. Dios tiene ángeles, el diablo tiene demonios. Y siempre el diablo imitando a Dios. Y recuerde que la manifestación de Cristo en esta tierra fue por obra de el Espíritu Santo. Amén. La manifestación de este inicuo, de este ser demoníaco, la Biblia nos dice que será por obra de Satanás, un engendro del mismo diablo. Y la palabra del Señor nos dice que lo que va a ofrecer, por eso cuando leímos Daniel dice que hará cesar el sacrificio, ¿verdad? La mitad de la semana. Lo que hoy en día la gente necesita, hermanos, con el caos, ¿verdad? De las guerras, con la decadencia o la caída del dinero, la bolsa de valores, el conflicto en todo el mundo, hermanos, en todas las naciones. Ya la Organización de Naciones Unidas han hablado de la posibilidad, mire, incluso la Unión Europea, hablando de por qué no buscar un solo líder, uno solo. Actualmente usted conoce que Estados Unidos es potencia mundial, ¿verdad? Que China ya es potencia mundial, Rusia es potencia mundial, pero en la ONU, incluyendo la OTAN y la Unión Europea, se ha hablado, usted puede investigar esto, no está, hermanos, ¿verdad?, clasificado, está ahí. Se ha hablado en esa reunión libre de buscar a un solo líder, que sería bueno buscar un líder en el mundo para que se acabe el conflicto en toda la tierra. La Biblia habla de que este ser será, ¿verdad?, el anticristo, aquel que les va a prometer, ¿verdad?, paz. ¿Qué busca la gente? Paz y seguridad. Cuando aparezca este hombre, les va, hermanos, a prometer paz, trayendo consigo poder militar, religioso y poder económico. Con una elocuencia, la Biblia dice que Daniel era más sabio 10 veces que cualquier hombre ordinario. Salomón, dice la Biblia que la reina de Sabá o de Saba quedó perpleja, atónita, sorprendida cuando lo escuchó hablar por la sabiduría, la elocuencia que Salomón tenía. Este ser demoníaco, este ser que tiene 8 nombres en la Biblia: cuerno pequeño, que se le conoce como el rey de Tiro, que se le conoce como el hijo de perdición, etcétera. Este hombre, hermanos, o este ser, esta bestia, también tiene el nombre de la primera bestia, el anticristo, dirá palabras elocuentes que la persona que se quede y lo escuche dar una conferencia, un sermón o dar una apertura de paz o promesas, la gente inmediatamente va a querer postrarse delante de él. Lo dice la palabra del Señor. Mire que dice 1 Tesalonicenses 5:3: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se da cuenta, hermanos, lo terrible que va a ser ese periodo de la palabra del Señor que dice la ira? Quiero que usted marque esto. Ya vimos de dónde salen los 7 años, la semana 70, de dónde es que falta la semana, hermanos, una semana de 7 años. El reloj de Dios paró cuando Cristo vino. Estamos en el tiempo de la gracia. Una vez que la iglesia sea quitada, entonces esa semana que falta, porque recuerden lo que empezamos en Daniel 9:24, 70 semanas. Ahorita estamos en la semana 69, falta una. Esa semana que falta dará inicio una vez que la iglesia sea quitada de este planeta. Vamos a ir primero, hermanos, a 2 Tesalonicenses 2:7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Mire, al presente hay alguien que le estorba, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso va a ser cuando el Señor venga por segunda vez y va a destruir, se le va a acabar. Este último dictador, iglesia, este ser llamado anticristo será el Señor de la tierra por 7 años. Hará su voluntad,
hablará blasfemias en contra del Altísimo. No tendrán misericordia de nadie ni por nadie. Y también hará señales con poder y prodigio mentiroso, dice la palabra. El verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire el por qué. Tal vez alguien se pregunta, ¿por qué Dios va a permitir el sufrimiento? ¿Por qué Dios va a permitir que la gente sufra? La voluntad de Dios es que todos se salven. Amén. Está la salvación. Es un regalo de Dios. Derramó su sangre. Solo necesitas aceptarlo, aceptar a Cristo, hermanos, aceptarle y vivir para Él. Y tú le perteneces, y cuando Él venga, Él te lleva con Él. Amén. Pero la gente que se queda aquí, Pablo lo explica en la carta a Tesalonicenses, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, por eso no son salvos. ¿Por qué? En otras palabras dijeron, yo no necesito a Cristo. En otras palabras están diciendo, no necesito de Dios. En otras palabras están diciendo, yo voy a vivir mi vida. Y por eso estamos estudiando y reflexionando sobre estos estudios. Y ahora bien, vamos a subrayar dónde da inicio esto. Apocalipsis 6, es muy importante ir ahí. La gran tribulación, de acuerdo al libro último llamado Apocalipsis, o el libro de revelación, que es mover las cortinas y darnos luz a lo que antes no conocíamos. La Biblia, la revelación de Dios nos dice qué es lo que va a pasar. Recuerde, las cosas secretas, de acuerdo a Deuteronomio 29:29, lo oculto, lo secreto, en lo que están colocados también, como dice Hechos 1, en la sola potestad del Padre, eso no nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, el día y la hora, no sabemos. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros, para escudriñar, para profundizar, no solo leer, escudriñar. Apocalipsis 6, ahí en Apocalipsis capítulo 6, querido pueblo de Dios, ahí comienza la gran tribulación. Termina en Apocalipsis capítulo 19, cuando Jesucristo viene, recuerde, con su iglesia. Viene, dice la palabra del Señor, con un ejército, ¿verdad?, de seres vestidos de lino finísimo. Los ángeles vienen con él. Dijo Judas, vino el Señor con sus millares y millares y millares y millares de ángeles. Judas 1. Y los demás profetas como Habacuc, su gloria cubrió los cielos y él miró el resplandor de la gloria del Señor. Y Juan nos corre el Señor les corre las cortinas del futuro y le enseña lo que va a pasar. Y en el 19, hermanos, él mira cuando el Señor, ¿verdad?, regresa y le pone fin a este ser demoníaco. Solamente 7 años y el Señor lo va a destruir. Pero mire, aquí inicia Apocalipsis 6:1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. El verso 2. Y Juan dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire, aquí hay un personaje siniestro y místico. Aquí hay un personaje, la Biblia nos habla de un caballero, o de un caballo y un jinete. Y la palabra del Señor dice, Juan lo miró, el caballo es blanco. El que lo montaba también está vestido de blanco. Pero Juan nos da característica y nos dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y por eso mucha gente, iglesia, hemos escuchado, yo sé que muchos aquí, pastores, líderes, personas, tal vez usted ha escuchado y dice, ese es Cristo. Jamás en toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, jamás se entrelaza o se menciona al Cordero de Dios o a Cristo, hermanos, con un arco en sus manos. Se nos habla, ¿verdad?, de una espada aguda de 2 filos. Y Apocalipsis por eso dice,
Juan dice, yo miré al Cordero que venía, miré al de Apocalipsis a 19 que venía de blanco, trae una corona, pero también traía, ¿verdad?, a un letrero que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 6, el del capítulo 6, este hombre viene usurpando. Este ser se hace pasar, viene imitando. Anticristo es todo aquel que niega al Mesías, que niega la verdad. Y en este caso el anticristo, hermano, se hace pasar por Cristo. Él tenía un arco, ¿verdad? Y le fue dada una corona. Mire, y dice que salió venciendo y para vencer. El propósito de ese ser salió venciendo, y por eso mire, Cristo vino y venció. Vamos a detenernos. Salió venciendo y para vencer. ¿A quiénes? Él controlará las finanzas del mundo. Voy a resumir esto, hermanos, a poquito de esto. Cuando aparezca este ser, el pastor, qué bueno que mencionó esa palabra, la era de la iglesia. Actualmente en este siglo, ya con la llegada de la 5G, que es la quinta generación, actualmente, hermanos, con la inteligencia artificial, actualmente con la tecnología que ya contamos, mire, nos damos cuenta que todo lo que está pasando, hermanos, muy pronto se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor, el último paso. Ya actualmente llegó la llegada, ¿verdad?, del dinero. Ya pasó el oro, la plata, cambió a cheques, cambió a las tarjetas Visa, cambió, ¿verdad, hermanos?, a llegar hasta este tiempo las tarjetas crédito y débito. Pero hay el siguiente paso del fin del dinero, la era que se viene en un futuro no muy lejano. Alerta, porque tal vez haya personas aquí, en especial la juventud, que puedan decir en TikTok, miré que en Europa miles de personas ya se implantaron un chip. Esa no es la marca de la bestia aún. Pero lo que está pasando en el mundo, hermanos, en especial las Naciones Unidas, cuando han optado por elegir a un líder en el mundo, han traído a propuesta desvanecer el dinero actual. Dicen ellos, si eliminamos el billete que conocemos, el dólar, la moneda, etcétera, e implantamos un microchip o un escáner de infrarrojo en la mano derecha, en la epidermis, que va aquí en la piel, en la mano derecha o en la frente, donde tiene mucha posibilidad de que no se pierda, y el escáner de infrarrojo que se implanten en todas las tiendas, la persona pueda ser detectada y sin problemas. ¿Se imagina una sociedad sin dinero? Santiago habla del fin del dinero, que la gente va a mirar el dinero por las calles y lo van a tirar como cualquier papel. Dicen los expertos, hermanos, mire, eso acabaría con el narcotráfico, ya que ellos mueven, ¿verdad?, maletas y dinero efectivo por demasiado. Pero una vez que se implantara un microchip o un escáner de infrarrojo, ¿verdad?, a través de la mano derecha, ya que las personas al ir a una tienda o a un banco o la licencia, toda tu información, estoy hablando lo que ahorita ya están proponiendo. Y mire qué casualidad, hablan de la mano derecha y de la frente. No estamos especulando, no estoy diciendo que ya está. Lo que estamos diciendo que todo esto es camino a lo que la Biblia enseña que va a pasar. Porque cuando aparezca el anticristo, hermano, será el fin del dinero. Será el fin del dinero. Será el fin de todas las religiones, porque dice la Biblia que Él se proclamará Dios mismo. Él va a derribar todas las creencias del mundo. Se hará pasar por el Mesías, y dice la Biblia que se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios allá en Israel. Por eso hablamos que Dios tiene un plan con Israel. Él se va a manifestar, el anticristo, allá en aquella parte del mundo. Pero va a implementar, hermanos, porque será el último monarca o dictador mundial. Amén. Las potencias del mundo, cuando aparezca este ser, le van a entregar el poder. Ya no va a estar que Estados Unidos, que Rusia, se va a acabar eso. Él será el dictador mundial e implementará un sistema nuevo que la Biblia dice que va a traer su nombre o su sello o un número. Y todos los ciudadanos y conciudadanos, todos los habitantes de la tierra tendrán que marcarse. Todos. La persona que no se marque no podrá comprar ni vender, no podrás ir a la tienda, no podrás comprar medicina, no podrás hacer nada. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos está hablando de lo terrible que va a ser.
Mire, la Biblia nos habla de la angustia, de lo que pasará, del caos. Apocalipsis 13:18 nos habla del número de este ser y lo va a implementar, hermanos, en hospitales, escuelas. Nadie podrá trabajar sin esa marca. Aquellos que recibieron al Señor, que conocieron de la palabra pero no se afirmaron, tendrán una oportunidad. Atentos aquí. Si usted se queda, tiene que comprar los primeros años alimento de mucha duración, comida enlatada, embotellada. Muchos están tomando nota. No se preocupe, por eso prepárese para irse con Cristo. Pero la realidad es que los primeros 3 años será, verdad, de paz, será tranquilo, pero los otros 3 años y medio será terrible. Entonces, si una persona se niega a obedecer al nuevo líder, mire, la Biblia nos da tanta luz. Recuerdan la historia de Nabucodonosor, que mandó a levantar una estatua, una imagen, que todos se deberían de postrar, y el que no lo hacía, lo aventaban, ¿verdad?, al fuego. ¿Se recuerdan de los 3 jóvenes que los aventaron por no hacerlo, por no adorarlo? Cuando venga el anticristo, hermanos, él no puede estar al mismo tiempo en todo el mundo. Analizando la realidad existencial, el mundo que estamos viviendo y el siglo en que estamos, los hologramas tendrán una función tremenda, ya que el anticristo no podrá estar en todas partes porque no es Dios. Eso le corresponde y está en la sola potestad del Padre, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnibenevolente. Todos esos atributos solo le corresponden a Dios. Pero este ser se va a valer de hologramas, se va a valer de la tecnología, de la inteligencia artificial, para levantar imágenes y hacer que las imágenes, como dice Apocalipsis 13, hablen. Mire, como no puede estar al mismo tiempo, la nueva era le va a ayudar para ejercer el dominio sobre los habitantes de la tierra. Así que, hermanos, la Biblia dice en Daniel 11:36 que este rey o el anticristo va a hacer su voluntad. Daniel 11:36 dice que hará su voluntad. No hará caso de nadie, de Dios alguno. No hará nada, hermanos, no se someterá a nada ni a nadie. Será un superhombre. Por eso le digo, hermanos, que aquellos que se queden, lo mejor será, ¿verdad?, huir, como dice la palabra del Señor, y tratar de sobrevivir. Quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que va a haber mucha gente que va a adorar al anticristo. Y aquellos, mire, vamos a leer Apocalipsis 13:8. Será tan difícil que nadie va a poder hacer nada sin someterse. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todos los que se queden, todos aquellos, hermanos, que nieguen a Jesucristo, ¿verdad?, van a terminar adorando a este ser demoníaco. ¿Por qué? Porque sus nombres no estaban escritos o inscritos en el libro de la vida. La pregunta sería, hermanos, estos estudios tienen un objetivo, un propósito: decirle al pueblo, ¿verdad?, que hagamos conciencia de los tiempos que estamos viviendo, la realidad que se está viviendo, el pecado, cómo se está gestando más y más, y cada vez nos damos cuenta que está cerca su venida. En la carta de Pedro 3:3 hablamos la semana pasada que nos advirtió que vendrían burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde nuestros padres y los abuelos que viene y que viene, y yo creo que, hermanos, lo hemos predicado. Muchos aquí lo han predicado, lo han oído y pueden decir: no, que viene y no ha venido. No se preocupe, no hay tardanza, hermanos. Un día, ¿verdad?, para el Señor son 1000 años. Es como si fueran 1000 años y 1000 años como un día. No hay atraso en el calendario de Dios. Hay que aprovechar este tiempo que se llama la gracia, que es una de las penúltimas dispensaciones, porque una vez que se acabe la gracia, esa dispensación se va a acabar, iglesia. Se va a acabar cuando el Señor levanta la iglesia. Así que es mejor, hermanos, nosotros vivir para Cristo. Mire, si usted cree en Él,
usted ha sido salvo, ha recibido el regalo y merecido la salvación. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la salvación. Ahora permanezca, hay que permanecer, no hay que rendirnos. En la actualidad hay mucha gente, hermanos, que está entregando ministerios. Hay gente que está renunciando y se cansó de Dios, se cansó de la iglesia y se están volviendo al mundo. Debe ser al revés. Ahorita es cuando más, dijo Cristo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que estoy a las puertas. Entonces, hermanos, el hablar de estos eventos finales no es para que nadie se atemorice o tenga miedo. Y que digan, uy, en la iglesia están hablando de algo que hasta me va a quitar el sueño. ¿Qué tal si no es para eso? Es para que usted conozca que si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Ha pasado, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de condenación a salvación, de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que niega al Hijo ha sido ya condenado. No será condenado, ya ha sido condenado. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación, pero permanezca. Juan 15, Cristo dijo, el que en mí permanece llevará mucho fruto. Mucho fruto. Yo lo voy a amar, yo lo voy a cuidar, pero separados de mí, dice, nada pueden hacer. Así que, iglesia, no hay que desanimarnos. Miramos lo que está pasando. A la verdad, hermanos, las cosas no van a mejorar. La visión que recibió Daniel nos habla de una estatua con la cabeza de oro y termina con los dedos de barro. La situación no va a mejorar, sino que la decadencia moral, el pecado, a todo, hermanos, todo va a ser un colapso. Y estamos viendo, hermanos, cómo la realidad es que nos estamos acercando a los postreros días o a los días finales para dar inicio a estos eventos proféticos que nadie, iglesia, a usted que me está escuchando, nadie puede evitar. Si lo creemos, gloria a Dios. Si yo no lo creo, si yo escucho y no obedezco, eso no detiene que pase lo que va a pasar de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor viene. El Señor va a cumplir su palabra. Recuerden, se anunció que vendría, nacería de una virgen, un niño sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, y se cumplió. También vimos al principio cuando hablamos, ¿verdad?, de la semana que falta. Cuando miramos eso, dice, se quitará la vida al Mesías. Mire, cientos de años atrás Daniel habló que se le quitaría la vida al Mesías. Pasó, eso ya se cumplió. En los tiempos de Jeremías, hermanos, mire, se levantaron los muros. Usted conoce a través de la historia después del año 40 después de Cristo, cuando él dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Ahorita vaya a Jerusalén. Creo los pastores, si no me equivoco, estuvieron en el muro de los lamentos. Amén. ¿Qué es lo que quedó, hermanos, del templo? El puro muro. El puro muro. Ahí en esa parte geográfica, hermanos, entre, ¿verdad?, en los muros donde está la mezquita actual, ahí alguna vez existió el templo. Usted conoce el primero, el segundo y el tercero, hermanos. Todavía cuando venga este ser, se va a levantar muy rápido. Así que no podemos negar, iglesia, lo que estamos viendo. No podemos negar que Cristo viene muy pronto. Así que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena, hermanos, esforzarnos para no quedarnos a sufrir la gran tribulación. Voy a dejar tiempo, iglesia. Vamos a parar aquí. Vamos a dejar tiempo si alguien tiene alguna pregunta. No sé si puedan pasar el micrófono. Si alguien, vamos a ver, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos hablando, alguna duda, puede preguntar con libertad. Levante su mano, por favor. Se le va a dar un micrófono. Y puede preguntar y trataremos a la luz de la Biblia lo más que podamos contestarle. Amén. Ahí el hermano René creo tiene una pregunta. Permítame un poquito, hermano, nomás que le pase el micrófono para que aprecie el pueblo. Estamos hablando estamos hablando de la última semana. Cuando estamos diciendo la última semana, ya estamos en esta es la última semana. Ahorita estamos en el calendario de los eventos proféticos. Digamos, un cronograma de los eventos es la semana 69, de acuerdo a la palabra del Señor, en el orden que Dios dijo cómo pasarían las cosas. Semana 69. Están determinadas 70 semanas. Entonces hablamos que falta una semana. Entonces esa semana no es de días, es de años. Por eso hablamos de que son 3 años y medio de paz
y los otros 3 años de donde da inicio fuerte, a donde se desata la ira de Dios y vienen los 21 juicios sobre la tierra. Sí, entonces es la semana 69. Cuando el reloj de Dios comienza otra vez a correr, paró cuando Cristo vino, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia, cuando Él se lleva a la iglesia, de acuerdo a lo ya leído, la semana que falta va a empezar a correr cuando empiece la gran tribulación, y cuando el Señor regrese, ahí termina, se cumplieron las 70 semanas de Daniel profeta. Oh, yo pensé que estábamos en esta, porque estamos en la gracia, ¿va? Es la gracia, Ajá. semana 69. Entonces podemos decir que ¿dónde nos encontramos? Es la semana 69, porque recuerde Daniel 9:24 dice 70 semanas. Ahora alguien puede decir, pero eso dice para Israel. Ok, es cierto que está hablando para el pueblo de Israel, pero recuerde, cuando venga el anticristo, hermanos, no va a sentarse en la sede en la Casa Blanca, no va a estar en Rusia, no va a estar en China, no va a estar en Europa, va a estar, hermanos, exactamente en Israel. Esa será la sede, o será el lugar donde se siente ese ser, y no solamente se cumplirá para el pueblo de Dios. Recuerde que todo, hermanos, la palabra viene de los judíos, los patriarcas, el mismo Mesías, ¿verdad? Judío. Entonces todo viene allá, y lo que pasa en Israel se va a efectuar en todo el mundo. Amén. Pero sí, es la semana, hermano René, 69 la que estamos viviendo. Falta una semana. Empezará cuando el Señor se lleve a la iglesia, volverá a correr, y esa semana va a durar, acuérdense, 7 años, cuando el Señor venga en su segunda venida, y se cumplieron las 70 semanas y se acabó el periodo de la gran tribulación. 7 años literales, hermanos. Gracias, muy buena pregunta. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Leonor, hermano, de este lado, por favor. Y ahorita le voy a dar, yo sé que el pastor va a aportar algo. Creo que la pastora también quiere decir algo. Amén. Yo Vamos a tengo acceder como ahorita. 10 preguntas, pero voy a hacer esta, es que Sí, está, amén. está, Un poquito está, fuerte, hermana, para que le escuchemos todo. está tremendo. Amén. ¿Cómo o en nuestro entendimiento de humano, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro entendimiento es muy corto. ¿Cómo podemos explicar qué será la ira de Dios para que como pueblo entendamos, hermano, lo que viene? Muy bien. Muy buena pregunta, gracias. Cuando hablamos, la pregunta de la hermana se escucharon todos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de la ira? ¿El por qué? La palabra ira habla del enojo. Mire, Dios es un Dios de amor, amén. Que nos amó, que envió a su Hijo. Juan 3:16, nos amó. Entonces, hermanos, para nosotros, o ahorita, es muy fácil que nos salvemos, porque el regalo está ahí. El hablar de la ira de Dios, las citas, por favor, como les dije, ahí está, mire, el que pueda tomar una foto, los que escribieron, léanlo en la casa, porque ahí están los pasajes que se enfoca mucho la ira de Dios. ¿Por qué Dios está airado? Hermanos, el por qué los profetas hablan del día del furor, ¿por qué? Porque no solamente Israel, porque ahí habla, ¿verdad? Jeremías 3:27, ejemplo, o 3:7, donde dice angustia para Jacob, pero también a donde leímos en otros pasajes que para todos los habitantes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué Dios está enojado? ¿Por qué, hermanos? Porque despreciaron la salvación, porque pisotearon. La persona que desprecia a Cristo pisotea la sangre, hermana. Mire, Cristo fue molido por nuestros pecados. Todos sabemos lo que padeció, lo que sufrió por amor. Cristo vino como cordero, amén. Cuando, hermanos, se desate la ira de Dios y cuando sea la culminación de la gran tribulación, cuando Él venga ya no viene como cordero, viene como león, ¿verdad? De Judá. Él ya no viene con esos ojos de misericordia, hermanos, sino que viene a pisar el lagar. ¿Por qué? Porque pisotearon su nombre, porque despreciaron la salvación, porque no amaron a Dios, porque amaron sus propios deleites. Entonces, hermanos, conclusión, no es decir que Dios es cruel, frívolo, que es malo. La gente, hay algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. No podemos cosechar amor si sembramos odio. Nadie puede sembrar maíz y cosechar sandía. Entonces, todo lo que la humanidad va a cosechar es del mismo fruto de lo que la humanidad. Mire, el mundo, hermanos, los asesinatos, ¿verdad? Las violaciones, toda la inmoralidad, todo lo malo que el mundo va de mal en peor, todo eso, hermanos, mire, ahorita decimos Dios no paga todos los viernes. Los molinos de Dios no muelen rápido, pero muelen un día. Ahorita los injustos, satánicos, la gente malévola, cruel, los que matan a sangre fría, etcétera. Ahorita puede decir, mira, y esa persona fue a la cárcel, lo soltaron, ¿qué hizo? Nadie hizo justicia. Tranquilos, un día, cuando la Biblia dice la ira de Dios, es donde Dios va a hacer justicia a todas esas personas que fueron terribles, que despreciaron al Señor. Amén.
Gracias. Pastora, Dios adelante. le bendiga, hermano Eduardo. En Mateo 24 es claro que dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dentro de eso, cuando usted mencionó ahorita en el estudio los hologramas, y también lo estamos conociendo mucho, que se está escuchando mucho y más por el Pentágono, el Blue Beam. Es un proyecto que están dando ya unas pruebas para las personas que no están bien cimentadas en la palabra, que no están arraigados en el Evangelio del Señor, van a ser confundidos y van a tropezar. Si realmente no leemos la palabra, no nos alimentamos, no estamos conectados con la presencia de Dios, en este tiempo que se está escuchando lo que se informó en el Pentágono el lunes, el informe presidencial de los ovnis, de todo este asunto, muchos en su fe van a menguar, porque realmente estamos escuchando tantas profecías o tantas cosas falsas que si no conocemos la palabra podemos ser engañados. Así es que esto es un aviso para que nos fundamentemos, nos metamos a todos estos pasajes, enraicemos para que nada nos mueva tan fácilmente. Gracias por traer ese comentario, pastora. Es una realidad que la pastora acaba de decir. Mire, los hologramas. ¿Sí saben, hermanos, qué es un holograma? Sí, ok. Entonces, hermanos, mire, lo que está pasando ahorita, lo que estaba clasificado, lo que está hablando la pastora cuando habla, ese pasaje, claro que es específicamente para aquel tiempo de angustia, pero ahorita lo que está haciendo la pastora, si ahorita no nos afirmamos desde ahorita, el que no está firme puede ser confundido. El que no tenga fundamento en Cristo, hermanos, ciertamente sale una conferencia de gobierno, la prensa, ¿verdad? Lo que estaba clasificado, ahora el gobierno dice, hay avistamientos, tenemos pruebas, hablan de la ufología, de la aparición de los seres tridimensionales, etcétera. Entonces la gente empieza a escuchar de una manera, ¿verdad?, errante, y empieza a decir, ¿sabe qué? Nos han mentido, o que los cristianos no han querido hablar de estas verdades. Pero usted que lee la palabra del Señor, aquellos que se profundizan, se dan cuenta, hermanos, que no es materia. Mire, hay algo que se llama la ley de la física, la ley de la termodinámica. Quiere decir que lo que sube baja, ¿verdad? Que lo que es joven un día envejece, que la velocidad disminuye, etcétera. Lo que es materia, por ejemplo, un fierro, esto, voy a usar esto de ejemplo, esto no puede desatomizarse, desaparecerse y volverse a formar porque es materia. Entonces, como nosotros cristianos hablamos de lo que están diciendo, sabemos que todo eso que aparece, que desaparece, que dice que estaba clasificado y que está saliendo a la luz. Mire, gracias, pastora, por ese comentario, porque todo esto, el pastor ya lo dijo. Esto, hermanos, cuando pase el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué cree que va a pasar con la prensa, CNN y todos los gobiernos del mundo? La noticia será que millones de personas han desaparecido y que el gobierno o los gobiernos habían dicho que había avistamientos, que tenían razón, que vinieron naves extraterrestres y se llevaron a esas personas que desaparecieron. Nosotros sabemos que no van a ser extraterrestres, sabemos que va a ser el Señor Jesucristo que va a venir y se va a llevar a todos los que hayan sido lavados en la sangre del Cordero, y que le dice, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, tu iglesia te anhela. Amén. Creo que allá atrás, si la luz me candila, creo el hermano Navarro. ¿Quién es? No miro por la luz. Antes de que pase el tiempo Sí. con el hermano, nada más quiero aclarar que el Blue Beam o los hologramas es una tecnología que pueden hacer aparecer cosas en los cielos, la tercera dimensión, como si los estuviéramos viendo, no solamente naves o marcianos, sino aún imágenes de una virgen, imágenes aún de una imagen de Dios, de Jesús. Así es que estemos bien alertas, por eso es importante siempre pedirle al Señor el discernimiento. Por eso dice, probar los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, amén. Y es cierto lo que dice la pastora, hermanos, estos hologramas tienen una claridad, ¿verdad?, para proyectar en hiperreal, súper real, que puede mirarse como si realmente estuvieras en una dimensión real, pero no es así. Adelante, mi hermano. Hermano Eduardo, yo tengo una pregunta. Quiero preguntarle, en el tiempo de la apostasía, ¿la iglesia estará en la tierra o ya ha sido raptada? El tiempo de la apostasía, hermanos, es ya.
La Biblia dice que no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Amén. Primero, ¿qué es la apostasía? Voy a definir la pregunta para responder, iglesia. La palabra Gracias. apostasía, hermanos, es el abandono a la fe. Ahora, la realidad, esos tan tesalonicenses, en la palabra del Señor nos dice que vendrá el inicuo, hablamos del anticristo, ¿verdad? Ese ser demoníaco cuando aparezca, dice la Biblia, vendrá y se manifestará, pero Pablo hace un punto y aparte, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que para cuando venga el anticristo, hermanos, mira, hay algo que la pastora mencionaba, muchos tropezarán entonces, y Mateo 24 también dice, ¿verdad?, que oremos para que no venga en invierno ni en día de reposo. Ok, para los judíos en invierno porque hay nieve, hace mucho frío, no pueden correr, y en día de reposo porque son adventistas, guardan el sábado, no pueden correr. En el ámbito espiritual, hermanos, que no venga en el tiempo de invierno que la gente esté muerta o fría espiritual. Entonces el abandono, la apostasía quiere decir el abandono. Para cuando el anticristo aparezca, demasiadas personas. Por eso estos estudios nos motivan, nos incitan, ¿verdad? Nos incentivan para escudriñar, para enamorarnos de Dios. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está abandonando, hace rato lo mencioné, dejando ministerios, no quiero servirle al Señor, y porque yo y para qué. La gente en vez de seguir adelante, mire hermanos, la iglesia debería estar llena y tal parece que cada vez más los templos se están vaciando y las cantinas van creciendo. Los juegos de azar cada vez más, o sea, el mundo va teniendo éxito y el pueblo va decayendo. Entonces, cuando venga el anticristo, hermanos, la apostasía va a estar gestada en el mundo. Ya, hermano Navarrete, ya estamos viendo la apostasía que se está manifestando a nivel mundial. Hay muchas iglesias, hermanos, que no se siente el Espíritu Santo. Y mire, hay que aplicar esto, cuidado. Si hay indiferencia a la alabanza, a la adoración, los estudios bíblicos, la gente está durmiendo, está en el teléfono, entra, sale, eso es apostasía. La gente no lee la Biblia, la gente no ora, está la adoración y la gente de brazos cruzados, cuidado, eso es apostasía. Podemos estar dentro de la iglesia, pero podemos estar, hermanos, espiritualmente durmiendo. Entonces, para cuando venga el anticristo, hermanos, la apostasía ya habrá arrasado a todo el mundo. Es el abandono a la fe. Amén. Amén. Pastor, adelante. Sí, algo que va conectado con esto que acabamos de hablar ahorita. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Que aún los escogidos, que si es posible que aún los escogidos serán engañados. Ahora, esto en realidad ya está pasando. Sí. Porque muchos, ahorita acabamos de hablar que la apostasía es alejamiento de la fe. Hay muchos que ahorita en este momento ya están siendo engañados porque creen que por estar en un templo no han abandonado la fe. Pero hay muchas personas que dicen yo tengo fe, mas sin embargo no viven en esa fe. Sin obtener fe, fe. Sin obtener fe es fe ¿en qué? ¿En qué tienes fe? Exacto. Tengo fe en la palabra de Dios, en el Señor. Entonces, ¿por qué no obedecemos al Señor? Exacto. Entonces muchos ya se están cumpliendo estos tiempos que si fuera posible aún los escogidos serán engañados. Y hay multitudes de personas dentro de los templos que creen que están en la fe, pero no caminan bajo esa fe. Bajo esa fe. Entonces estamos siendo ya engañados. Sí, claro. Y mi pregunta era, ¿qué señales hará o qué es lo que hará el anticristo? Es solamente algo para reflexionar. ¿Qué señales hará o cómo le hará el anticristo? Porque dice la palabra de Dios que cuando el anticristo aparezca, que todos los seres en la tierra lo adorarán. ¿Cómo es posible que todos crean que ese anticristo realmente es el Mesías que lo van a adorar? ¿Qué señales? ¿Alguna señal que quizás, Sí. no sé? La palabra del Señor, hermano, nos habla de que hará señales, prodigios y mentirosos. Mire, una de las señales que Él va a proclamarse, primero se va a proclamar, ¿verdad?, el Mesías. Él va, hermanos, a hablar en contra del Mesías que vino y va a decir lo principal, pastor, porque la Biblia dice de paz, ¿verdad? Lo que la gente anhela y espera. Él, una de las armas más fuertes y letales que va a usar es de lo que no pudo el Mesías, ¿verdad? Que vino como un profeta, así yo soy el verdadero. Lo que él no pudo lograr en toda su vida o en el poco tiempo que estuvo, ¿verdad? Él es un profeta, lo va a hacer pasar por un falso, él va a decir yo soy el verdadero y la demostración que va a hacer es que yo establezco la paz mundial
Y realmente dice la Biblia que lo va a lograr. Por eso dice Pablo, lo va a lograr. Y cuando digan paz y seguridad, ¿por qué? Porque una de las armas que él va a traer, mire hermanos, ahí todas las fronteras se van a abrir. Ahí ya no va a haber ahí todo va a ser igual. El dinero, hermanos, ya no va a tener valor y será una sola religión. Entonces él se va a valer de ¿qué necesita la gente? Paz, seguridad, el dinero, la religión. Entonces esas armas, él va a decir, la paz, yo se las doy, ¿verdad? Lo que es dinero, no te preocupes, ya no necesitas dinero. Hermanos, les recomiendo, si tienen tiempo, hay algo que se llama la Agenda 2030. Cuando tenga tiempo, dele un vistazo, está libre ahí en la internet, la Agenda 2030. Uno de los planes que tiene las Naciones Unidas es eso, eliminar el hambre de la tierra. Mire, Cristo dijo, siempre tendrán pobres entre ustedes, a mí no siempre me van a tener. Y estos tipos dicen que para el 2030 quieren eliminar el hambre de la tierra. Que quieren, cuando tenga tiempo vaya, solamente una recomendación. Pero la pregunta del pastor, ¿qué señales? Va a ser muchas. Una, traer la paz. Hermano, la gente, ¿qué es lo que pide? Dinero. ¿Sí o no? Como ya no va a haber dinero, mire, simplemente con que me aceptes a mí. Los señales que va a hacer, hermano, claro, la gente enferma va a ser. El diablo es un imitador. ¿Cristo qué hacía? Sanidades, pero Cristo lo hacía con señales, ¿verdad?, maravillosas. El diablo va a ser con espíritus engañosos porque imita. A manera, hermanos, del enemigo sí va a traer, ¿verdad?, lo que la gente que necesita, paz. Los que estén enfermos por poder demoníaco también van a ser sanas, porque el diablo es un imitador. La persona que nunca tuvo tal vez un carro, una casa, mira, lo que tú quieras, me recibes, aquí está. Ya no va a haber dinero. Acéptame a mí, vas a tener todo, ¿verdad? Ahorita la gente le vende el alma al diablo. Gente que se mete a lavar dinero al narcotráfico para tener que dinero, salud y todo lo que dice que el hombre para ser feliz. Entonces todo lo que el hombre necesita, entre comillas, ese ser se los va a cumplir, ¿verdad? Dándole lo que realmente la humanidad le está pidiendo, la anhelada paz. Si me permite, hermana, creo que el hermano Uriel tiene una pregunta ahorita, regreso cuando esté ahí, creo que terminamos porque… Sí, Le damos al hermano Uriel y ahorita le pasamos, hermana, en lo que le pasan el micrófono. Adelante, hermano Uriel. yo quería preguntar a una pregunta que por mucho se ha escuchado mucho en mucho tiempo esta pregunta, y quisiera preguntarle a ustedes que en la escatología cristiana esta pregunta es muy frecuente aún en la iglesia cristiana y ellos afirman, ¿verdad? Escatólogos, Sí. afirman que la iglesia va a pasar por tribulación. ¿Qué dice usted referente a eso? Muy buena pregunta, gracias. Voy a responder la pregunta. Mire, hermanos, a la gente, eso viene lo mismo que el pastor está hablando de los que creen que la iglesia va a ser levantada antes, que somos nosotros, otros que creen que en medio. Hace mucho tiempo yo aquí les traje un estudio que se llamó Argumentos Proféticos. Hablé lo que está hablando el hermano Uriel. Hay personas, por ejemplo, yo podría pararme aquí y decirles, ¿saben qué, hermanos, iglesia? Sabía que, mire lo que dijo la pastora, muchos tropezarán entonces. Ese mismo pasaje que usó la pastora de Mateo, podemos aplicarlo y decir, mira, ¿te das cuenta? Muchos tropezarán entonces. ¿Cuándo? Cuando venga la gran tribulación, entonces quiere decir que nosotros nos vamos a quedar. Y ahí, estoy usando las palabras de la gente que apoya eso. Ahí es donde el verdadero cristiano se va a saber si es verdadero cristiano y si de verdad ama a Dios. Porque mira, la iglesia primitiva sufrieron persecución, ellos no se liberaron de la tribulación. Ahora, muy profunda la pregunta porque la escatología, hermanos, enseña esto. La escatología es ciencia que se encarga de acontecimientos futuros. Entonces, esto, hermanos, que nos enseña, por ejemplo, de la tribulación. En la Edad Media o en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, hermanos, ellos llegaron a pensar, mire, cuando vino, le voy a hablar históricamente, tiempo de Antíoco Epífanes, en los tiempos de Nerón. Nerón fue un ser terrible que persiguió a la iglesia. Alguien que ustedes conocen, a Hitler. Algunos se atrevieron a decir o a pensar o a catalogar que Hitler era el anticristo. Entonces, mire, vamos a remontarnos a la época de Pablo. Tesalónica, la iglesia, voy a hablar de escatología. La iglesia en Tesalónica, hermanos, los tesalonicenses pensaron que ellos estaban en la tribulación. Entonces ellos dijeron, mira, Nerón los perseguía, los mataba, amarraba a los cristianos, lloraban, quemaban a las familias, y es la tribulación, porque estamos siendo perseguidos. Y ellos catalogaron a Nerón como el anticristo. Entonces, hermanos, Pablo
ya había escrito una carta y tiene que escribirle la segunda. Y le dice, hermanos, recuerden esto, no se les olvide, cuando yo estuve con vosotros le hablé de la resurrección de los muertos. Eso es escatología. Yo cuando estuve con ustedes le dije que no vendrá, lo que preguntó el hermano de Navarrete, sin que antes venga la apostasía, se va a manifestar. Pero quiero decirle que nosotros, ¿verdad? En otras palabras le dice, no se quedaron. Ese no es el anticristo, porque cuando venga, primero nosotros los que estamos vivos, eso está en Tesalónica, ¿ve? Los que vivimos seremos, ¿verdad?, levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Pablo tiene que volver a escribirle, porque ellos pensaban, hermano Uriel, que estaban viviendo la tribulación. Entonces nosotros al hablar de tribulación y gran tribulación, sí hay mucha diferencia. Por eso usé Mateo 24, el del principio de este estudio, porque la tribulación, alguien puede decir, hermano, mire, sí, hermano, los apóstoles vivieron tribulación, sí. Los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, claro que sí. En la Edad Media también. Hasta los tiempos de Constantino también. Y en toda la historia del mundo, hermanos, se ha seguido sufriendo tribulación. Por eso la Biblia nos habla de tribulación y de gran tribulación. La gran tribulación dice, nunca ha habido una como esta, dice Cristo. Mateo 24, el primer verso. Sí, no me equivoco, es el 21. Dice, nunca ha habido ni habrá otra como esta. Entonces, hermanos, cuidado con eso, hermanos. Hay gente que alega y discute. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Si ellos pasaron, Pedro, ¿verdad? Los apóstoles, ellos padecieron persecución. ¿Y usted cree que valemos más que ellos? Mire, la realidad de la Biblia es que el Señor, hermanos, para eso nos dejó la Escritura. Para que la escudriñemos y nos demos cuenta, hermanos, que los que han pasado, ¿verdad? Como les decía de Hitler, porque mató, hermanos, millones de judíos. Vino la persecución y se levantó, hermanos, como un líder que quería arrasar con el mundo. Y decían, este es el anticristo. Pero la Biblia da características, ¿verdad?, específicas del anticristo, quién va a ser y cómo va a ser. Entonces descartamos eso, hermanos. A nosotros ya leímos que seremos salvos de la ira y la iglesia no conocerá, ni tampoco Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice que la iglesia no fue puesto para la ira, sino que seremos salvos de la ira. Apocalipsis 3:10, solamente si alguien toma nota, dice por cuanto, eso es Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Dice de la hora, no dice te voy a guardar en la hora. Cuando dice Romanos 5:9 de la ira, ¿verdad?, dice de la ira, no dice te voy a guardar en la ira. Algunos hermanos ingratos se atreven a decir que Noé fue guardado en el diluvio y que por eso la iglesia va a pasar. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no estamos representados en Noé, estamos representados en Enoc, que fue arrebatado antes del diluvio. La iglesia vuela antes o es llevada antes de la gran tribulación. Muy profunda la pregunta del hermano. Gracias. Creo que una última pregunta, hermanos, y creo que terminamos. Amén. Tenemos hasta las 11 de la noche, Bueno, hermano, no se a las preocupe, 11 nos vamos, aquí hermanos. es temprano. A mí me gusta preguntar porque pues ciertamente, hermano, a veces que vas y evangelizas, hay doctrinas muy torcidas, hermano. Y yo sí me gustaría que usted afonde un poco más en algo que yo anoté. Dice, yo anoté así en mi pregunta y yo le doy gracias a Dios que la puedo hacer. Dice, ¿el anticristo entonces no es el diablo? Porque mucha gente, hermano, tristemente afuera, cuando vas a evangelizar, hasta el anticristo es el diablo. Y yo sé que hoy usted tocó ese punto, cuando se diga paz y seguridad en esta tierra, pues no. Yo quisiera que usted lo explique. Le voy a responder, hermano, si puede apuntar Primera de Juan 2, del 18 al 22. Lean casita. Le voy a contestar Primera de Juan 2, del 18 al 22. ¿Qué es anticristo? ¿Verdad? Hay que ver eso. Ahora, este ser en específico del cual registra la Biblia, que será el dictador o un monarca que va a tomar el control del mundo, es una encarnación de Satanás mismo, hermana. Así como Cristo vino por obra del Espíritu Santo, el diablo, que es un imitador, introducirá al mundo a su hijo anticristo. Entonces el anticristo no es Satanás, es una encarnación de Satanás. Aquí, hermanos, pastores, doctores, los pastores son doctores, tienen su doctorado, y aquellos que están estudiando esto, mire, la escatología, lo que los teólogos no niegan y nadie puede dejar a un lado es lo siguiente. ¿Cómo será concebido el anticristo? Sabemos, la Biblia nos dice, para no especular, que será por obra de Satanás. ¿Cómo?
Bueno, el diablo es un imitador. Ahora, algunos hablan de la biogenética, algunos hablan de las transmutaciones, algunos hablan, ¿verdad?, acerca de la robótica, como sea, como vaya a ser, la realidad de la Biblia es que es por obra del diablo. En otras palabras, no será un robot. Lo que sí podemos decir que no será una computadora, el anticristo será un ser, un personaje. Así como Cristo vino como el Hijo de Dios, el anticristo aparecerá o el diablo lo va a introducir, porque Apocalipsis capítulo 13 nos dice, ¿verdad?, que el dragón le entregará a la primera bestia el poder. Mire, así como el Padre le dio autoridad y potestad al Hijo cuando resucitó, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Igual el anticristo, el diablo le va a entregar. Son tres hermanos que registra la palabra, ¿no? Es el diablo, el anticristo y el otro es el falso profeta. Las bestias que registra Apocalipsis son dos: anticristo, falso profeta. Pero esto es la trilogía, miren, hermanos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y allá en el mundo imitador del diablo, Satanás, anticristo, falso profeta. Apocalipsis 13. Gracias por su pregunta. Póngase de pie, por favor, hermanos. Y pastor, le cedo el lugar. No sé si usted va a despedir o van a decir algo. Gracias, le cedo el lugar. Gracias. Dios les bendiga, pueblo. Gracias, hermano Eduardo.